Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Buenas noches, dicen. Buenas noches, Lizzy. ¿Cómo están, chicas? Buenas Buenas noches. noches, licenciada. Buenas noches. Iniciar, chicas, por favor, la clase del día de hoy. Hoy nos toca ver sobre la Ley de Derecho y Amparo del Paciente y unos que otros formularios de la historia clínica que son muy importantes que nosotros llenemos correctamente, ya que la historia clínica es un documento legal y si nosotros no llenamos correctamente, en caso de que hubiese alguna auditoría, la historia clínica o nos salva o nos hunde, ¿no es cierto? Ustedes, ustedes son las personas que están, ya trabajan, ¿no? Sí, dicen. Sí, Lice. ¿En dónde trabajan? Lice, yo trabajo en una clínica en La Tacunga. Yo trabajo en el hospital del día en La Guardia. Ya. Yo trabajo en un centro de salud mental en consulta externa. No se le escucha, Lizzy. Ya, ahí sí. Nelly, tú sí trabajas, ¿verdad? Sí, mi Lice, buenas noches, en una clínica en La Tacunga. Susana también. Sí, Lizzy, en un centro de salud mental, pero en el área de consulta externa. Victoria. Yo trabajo en el IES, paso en el área de esterilización ahora. Ya. ¿Y ustedes trabajan como auxiliares de enfermería? Sí, dicen, como auxiliar de Sí. enfermería. Ah, ya. Y Yadira igual. Sí, Lice, yo trabajo en el Hospital Básico El Empalme en el área de hospitalización como auxiliar de enfermería. Ah, chévere. Entonces ustedes ya más o menos ya conocen todo esto, lo que es el, el movimiento del hospital, entonces. ¿No es cierto? Sí, sí, Lice. O sea, en mi caso sí. Ya. Entonces es más fácil para ustedes hablar de esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes han de haber escuchado sobre las leyes y los derechos de amparo del paciente, en donde existe una ley, que es la ley número 77, en el registro oficial suplemento 626 del 3 de febrero, en donde dice que la protección de la salud y la vida son derechos inalienables del ser humano y así los consigna la Constitución Política de la República del Ecuador. Estos derechos solo pueden ejercerse dentro de un marco legal que precautele la inmediata atención de las personas en casos de emergencias en los servicios de salud. Los pacientes tienen derecho a conocer en los servicios de salud la naturaleza de sus dolencias, el diagnóstico médico y las alternativas de tratamiento respetando su privacidad y dignidad. Entonces, ustedes que conocen, que trabajan en un centro de salud, en un área hospitalaria, ustedes se han de haber dado cuenta, ¿no es cierto?, que nosotros como personal de salud no podemos negar la información de su diagnóstico al paciente. Pero claro, aquí siempre considerando mucho la privacidad del paciente. Como yo les decía, si el paciente, digamos, son esposos, y no sé, tal vez el esposo tiene o la esposa tiene VIH y no quiere que la esposa se entere, nosotros no podemos avisarle al cónyuge que el paciente tiene esta enfermedad. Ya, aunque nosotros pensemos, y si después la mujer se embaraza, y si después el niño, sí, es el derecho del paciente, es la privacidad, la confidencialidad. Si el paciente no quiere que nadie se entere, pues nadie se enterará. Ya, entonces, igual, también es importante, es un derecho de paciente que nosotros le tratemos con respeto, con dignidad,
Sí, nosotros, ustedes igual que trabajan ahí, cuando van a bañar al paciente, siempre tienen que asegurarse de que el área esté cerrada, ¿no es cierto? De que esté con biombos, de que la puerta esté cerrada, si es que es en una sala general, de que se separe unos con otros siempre con cortinas para cuidar la privacidad del paciente y así estamos cuidando la dignidad del paciente. Si nosotros faltamos a esto, nosotros podemos tener cierto tipo de amonestaciones. En este caso, como estamos incumpliendo a una ley que se encuentra en un registro oficial, incluso el paciente nos puede denunciar, ¿ya? Y en malas prácticas médicas, por ejemplo, como yo les digo en esto de las anotaciones, en esto de los informes de enfermería, si nosotros no lo hacemos correctamente, incluso nosotros podemos tener hasta cárcel, ¿sí? Aquí vamos a hablar un poco de lo que es el concepto del centro de salud. El centro de salud es una entidad del sistema de servicios de salud pública o privada establecida conforme a la ley para prestar a las personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento. Se consideran centros de salud, hospitales y clínicas, institutos médicos, centros médicos, policlínicos, dispensarios médicos. Aquí en este caso no estamos hablando, recuerdan que hablábamos nosotros en la materia de atención primaria y de salud, hablábamos de los niveles de atención de los centros de salud, hospitales básicos, hospitales de especialidad, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando solamente del nombre de centros de salud, ¿ya? O casas de salud. Entonces se refiere a cualquier tipo de casa de salud o centro de salud donde brinden atención, independientemente del tipo de atención que estos brinden, si es de baja complejidad, de mayor complejidad, de especialidad, ¿ya? Entonces el término centros de salud en este caso se refiere a todos los lugares en donde se va a brindar atención médica, ¿ya? Aquí tenemos los 5 derechos, se puede decir, más importantes del paciente. Tenemos derecho a una atención digna. Es decir, que al paciente hay que tratarlo siempre con respeto, ¿no es cierto? Derecho a no ser discriminado, ¿no? El paciente tiene derecho a que si tal vez es de otra etnia, habla otro idioma, sí, tal vez no tiene recursos económicos, nosotros no tenemos por qué discriminar al paciente, ¿ya? También tiene derecho a la confidencialidad, de lo que yo les acababa de decir hace un momento, que si el paciente no quiere que se hable de su diagnóstico, simplemente no se habla. Eso es solamente, es un secreto de profesional de salud y paciente. Derecho a la información, lo que decíamos igual al inicio. El paciente tiene derecho a estar informado sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento, ¿ya? Entonces, tal vez por duro que parezca, no sé, tal vez identifican un cáncer, identifican algún tipo de patología que pudiera causarle mucho daño al paciente, daño psicológico, pues lastimosamente, bueno, el médico es la persona que se encarga de dar este tipo de diagnóstico, ¿no? De informes médicos, del médico es el encargado de decirle al paciente sobre su patología. Pero él tiene derecho a tener toda la información. Si le van a hacer un examen, el paciente tiene que tiene que saber por qué le van a hacer el examen o para qué le van a hacer, ¿ya? O si, digamos, le programaron una cirugía para el 15 de enero, el paciente debe estar informado y debe saber para qué le van a hacer y por qué le van a hacer. El derecho del paciente es estar informado sobre su diagnóstico y tratamiento. También tenemos el derecho a decidir. Es decir, que el paciente, ustedes no sé si les ha pasado que ya trabajan, tienen un poquito de experiencia, el paciente dice, no, yo no quiero que me hagan ese procedimiento, a pesar de que se le explique al paciente sobre la ventaja del tratamiento, muchas veces el paciente dice, no, yo no quiero y no quiero y se niega. Lastimosamente, en ese caso, como personal de salud fuera más fácil, ¿no es cierto?, actuar y decir, no, pues si es que el paciente no se hace este procedimiento, va a complicarse, se puede morir.
pero no, es la voluntad del paciente. Entonces, si el paciente no está de acuerdo en realizarse algún tipo de procedimiento, simplemente no se lo hace. Se le va a hacer firmar una hojita que se llama consentimiento informado. Ustedes sí han manejado, sí saben de qué se trata el consentimiento informado, ¿verdad? Sí, Licen. ¿De qué se trata el consentimiento informado? El consentimiento informado, como yo les decía hace un momento, el paciente tiene el derecho a decidir si quiere o no quiere tal vez someterse a algún tipo de cirugía, algún tipo de procedimiento. Nosotros le decimos de manera verbal al paciente, ¿ya? Aquí en salud, si no está escrito, es como si no estuviera hecho. Entonces, como yo les digo, o un informe o una notita son las que nos salvan o nos hunden en caso de una auditoría. Entonces, el consentimiento, si nosotros le explicamos al paciente o en el médico le explica al paciente, le dice, ¿sabe qué, señor? Le tenemos que hacer este procedimiento para mejorar su estado de salud. Y el paciente dice, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, el paciente nos dice de forma verbal, ¿no es cierto? Pero digamos, el paciente se complica, ¿ya? Y fallece. No hay ningún documento más que la palabra del personal de salud que diga, no, pues es que yo le quise hacer ese procedimiento y el paciente no accedió. En un juicio, en algo legal, no nos van a creer, ¿no es cierto? Va a ser solamente nuestra palabra porque al final el paciente, digamos, como no colaboró con ese procedimiento, el paciente en el peor de los casos falleció, ¿ya? Entonces, para evitar que pasen este tipo de cosas, como yo les digo, si no está escrito, no está hecho, existe el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento en donde está escrito que el paciente autoriza que se le realice los procedimientos. El médico le explica, le dice cuánto tiempo se van a demorar, cuáles son los efectos colaterales que puede tener, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son todos los riesgos que implica realizarse ciertos procedimientos. Una vez de que le explica, el paciente tiene una cantidad de ítems en donde el paciente va a firmar autorizando que se le realice el procedimiento. Entonces, si llegase a pasar algo durante, yo qué sé, la intervención quirúrgica o durante el procedimiento, este es un documento legal que va a servir al personal médico como respaldo. Es decir, mire, yo aquí le expliqué al paciente y le dije las complicaciones, los riesgos que puede acarrear esta cirugía. Aún así, el paciente accedió a que se le realice la operación. Entonces es un documento que nos puede salvar, ¿no es cierto? Que nos puede salvar a todo el equipo de salud que estuvimos ahí, siempre y cuando esté bien firmado. Ahora, en el caso que el paciente no quiera que se realice, ahí mismo ya vamos a ver un formulario de consentimiento informado. Ahí también hay la opción de poner que el paciente no desea que se le realice el procedimiento. Entonces, si llegase igual a pasarle algo al paciente, se complica, fallece, vienen los familiares y nos dicen que nos ponen unas denuncias y se termina todo en una audiencia, en un juzgado, pues como hospital, como servicio, como equipo de salud, tenemos de respaldo la hojita de consentimiento informado en donde nosotros le explicamos al paciente, el médico le explicó, le dijo, señora, si usted no accede a este procedimiento, es muy probable que fallezca. Y aún así, el paciente no firmó, no autorizó, ¿ya? Entonces, de eso se trata el consentimiento informado. Explicarle al paciente los procedimientos que se le van a realizar, que el paciente esté informado de lo que se le va a realizar, de los beneficios que esto conlleva, si se realiza o no se realiza,
y tener de respaldo una firma. ¿Ya? Entonces, ese es un respaldo para nosotros como personal de salud, porque como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, nosotros tenemos sanciones por falta de atención en situaciones de emergencia, ¿ya? Es decir, que a nosotros como personal de salud también tenemos penas, también tenemos contravenciones penales, ¿sí? Es decir, que podemos ir presos y ya vamos a ver qué tipo de contravenciones son estas. En el artículo 12, dentro de las sanciones por falta de atención al paciente, en el artículo 12 nos dice, bajo ningún motivo un centro de salud podrá negar la atención de un paciente en estado de emergencia. El centro de salud que se negara a atender a un ser responsable por la salud del paciente y la obligación jurídica de indemnizarle los daños y perjuicios que su negativa le cause, ¿ya? Entonces, primero, si no le atendemos al paciente y el paciente se complica, el centro de salud o la persona que no le quiso atender va a tener que indemnizar al paciente por los daños y perjuicios que pudiera causar el no haberle atendido. En el artículo 13, los responsables de un centro de salud que se negaran a prestar atención serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses y en caso de fallecimiento, prisión de 4 a 6 años. Esto generalmente ocurre en los centros de salud, digamos, cuando trabajamos en centros de salud, ¿no es cierto? Decimos, bueno, ya es la hora de salida, y digamos, trabajamos solo hasta las 4:30, 4:20, 4:25, ya estamos poniendo seguro en las puertas, esperando ya para irnos, ¿ya? ¿Qué pasa si llega un paciente a las 4:30, una mujer embarazada y que requiere atención? Y nosotros le decimos, no señora, vaya nomás, ya no hay atención. Y le cerramos la puerta porque nosotros ya tenemos que irnos de las 4:30. Miren lo que puede pasar. Nos podemos ir presos hasta de 4 a 6 años si llegase a fallecer la paciente. ¿Ya? Entonces, lastimosamente, nosotros pues si ya estamos de apuro, queremos ir y llega una paciente que necesita, a un paciente que necesita atención, pues tenemos que quedarnos y brindarle la atención a la paciente. Sí, para eso nos hemos formado, nos estamos formando igual para salvar vidas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces ya con el tiempo y con el estrés del trabajo, como que nos hacemos un poco menos humanos, ¿ya? Y decimos, no, yo también tengo familia, tengo que irme rápido a la casa, me están esperando, tengo compromisos. Pero cuando nosotros nos ponemos a estudiar o ingresamos a estudiar en estas carreras de ciencias de la salud, nosotros decimos, ah, sí, yo me pongo a estudiar esto porque me gusta ayudar a las personas, porque quiero ayudar, ¿ya? Entonces, con esa ilusión, con ese entusiasmo que iniciamos cuando estamos en la carrera todavía, no sé por qué ya, tal vez por la bueno, por el día a día nosotros nos, nos aburrimos, se podría decir, nos olvidamos de esa parte humana, de ese entusiasmo con el que nosotros iniciamos a la carrera, ¿ya? Entonces, eso, chicos, a veces, aunque nos cueste unos minutitos más, tal vez valorar, que el médico le valore a la paciente y le hagan el traslado a otro centro de salud, le hagan el traslado a un hospital. Yo sé, ustedes también saben que trabajan, ¿no es cierto? Saben que aparentemente, según los libros, según las diapositivas que nosotros vemos aquí, dice pues que si el paciente necesita atención, pues va a ser referido al siguiente nivel, pero no es así. Muchas veces, al menos las personas que trabajan en un centro de salud se han de dar cuenta que cuando queremos referir a un paciente a un hospital básico, a un hospital de especialidad, a una maternidad, se demoran horas, ¿sí? Hasta que manden una ambulancia, hasta que haya respuesta. Entonces, nosotros tenemos que hacer un poquito más o hacernos ser empáticos. Y pues si es necesario quedarnos 1 horita, 2 horitas más, aunque no nos van a reconocer ni nada, pero por lo menos de la satisfacción de que nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación, ¿ya? Y también de paso nosotros nos estamos protegiendo,
Nos estamos protegiendo porque si llegase a pasarle algo a la paciente, todo el equipo de salud que no hizo nada, que no actuó, que no le brindó la atención a la paciente, puede ser sancionada. ¿Ya? Aquí tenemos en el capítulo 5, dentro de las sanciones, de la aplicación de la ley, en el artículo 14, la presente ley obliga a todos los servicios de salud del país, sean estos públicos, privados o a cargo de instituciones militares, policiales, religiosas o de beneficencia. En el artículo 15, es obligación de los servicios de salud mantener a disposición de los usuarios de ejemplares de esta ley y exhibir el texto de los derechos del paciente en lugares visibles para el público. En el artículo 16, todos los servicios de salud están obligados a mantener expuestos en lugares visibles para el público las tarifas que se cobran por sus servicios. Bueno, en el caso de las clínicas privadas, ¿no es cierto?, de los consultorios privados, va pues de esto de que tienen que exhibir los precios. En el público, lo que sí se debe exhibir en las carteleras, pues, son los derechos del paciente para que el paciente esté constantemente informado de cuáles son sus derechos. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o inquietud acerca de este tema? No listen. A ver. Sí vemos ahorita las diapositivas, ¿no es cierto? De anotaciones de enfermería y Cardix. ¿Sí? Sí, sí se mira. Ya. Entonces, aquí como yo les decía, algo muy importante, bueno, antes de entrar a esto de las anotaciones, vamos a complementar esto que hablábamos del consentimiento informado. El consentimiento informado es un proceso de comunicación y deliberación que forma parte de la relación de un profesional de salud y un paciente capaz por el cual una persona autónoma de forma voluntaria acepta, niega o revoca una intervención de salud. El consentimiento informado no debe ser visto como requisito legal, sino como un ideal al que tender. El consentimiento informado, si el paciente está en sus 5 sentidos, el paciente está consciente, orientado, el paciente sabe de qué se trata, pues el paciente es el responsable de firmar. Si es un niño, lógicamente el niño no va a firmar el consentimiento, sino va a firmar la mamá o el papá. Si es un adulto mayor, igual va a firmar la persona que esté a cargo del adulto mayor. Si es una persona que tal vez está en estado de coma o está inconsciente, si es casado va a firmar la esposa. Si vive con la mamá, el papá va a firmar la mamá o el papá. Ya va a firmar un familiar que esté responsable del paciente, en el caso de que el paciente por ciertas circunstancias no lo pueda realizar. ¿Cuáles son las consecuencias beneficiosas del consentimiento? Para el paciente, aclara la información, alivia temores y corrige ideas erróneas. Recibe educación sanitaria ajustada a su necesidad. Puede planificar y adaptarse mejor a los problemas futuros. Para el médico, después de la intervención, menos quejas y consultas irrelevantes, menos reproches y denuncias en caso de complicación. El paciente informado es más activo, comprometido y cooperador. Para la relación médico-paciente, produce mayor acercamiento y confianza y disminuye recelos entre las partes. En el proceso de consentimiento informado, el paciente debe disponer de información suficiente, comprender la información adecuadamente, encontrarse libre para decidir de acuerdo con sus propios valores, ser capaz para tomar la decisión en cuestión. Es decir, al paciente no hay que hablarle con palabras técnicas, ¿no es cierto? Si tal vez el paciente no me va a entender, entonces el médico lo que tiene que hacer es para acercar al paciente, para mejorar la comunicación entre médico y paciente, pues hablar tal vez con palabras que el paciente sí me va a poder comprender, ¿ya? Eso un poquito para aclarar sobre lo que es y lo que estábamos hablando del consentimiento informado.
Ahora veamos esta partecita que es muy importante sobre las anotaciones de enfermería y los CARDIX. Como yo les decía, las notas de enfermería son muy importantes, ya que nosotros, digamos, estamos trabajando y el paciente, no sé, se puso hipertenso, el paciente se puso hiperglicémico, ya algún dato, no sé, le bajaron a realizar un examen de laboratorio, una radiografía. Todo eso nosotros vamos a escribir en nuestro reporte de enfermería, en nuestras notas de enfermería, ya siempre escribiendo de manera clara, concisa, precisa, ya sin darnos tantas vueltas y directo a lo que le interesa, a todo el personal que va a leer esa historia clínica. La historia clínica es un documento legal, ¿no es cierto? Por ende, esta no debe tener manchones, no debe tener enmendaduras, sino escribirla de forma clara y entendible. Aquí tenemos unas normas de redacción en los registros. Tiene que ser objetiva, es decir, debe tener información descriptiva y objetiva sobre lo que se ve, oye, siente y huele. Debe ser exacta. La información debe ser verdadera, no utilizar abreviaturas no aprobadas, puede dar lugar a interpretación errónea. Las normas también deben ser completas. Cuando los registros son incompletos, se pone en peligro la comunicación y el personal de enfermería es incapaz de demostrar que se prestó un cuidado específico. Tiene que ser concisa, los registros deben ser breves, evitar palabras innecesarias. Debe ser actualizada, los datos deben informarse en el momento preciso de observarse. Ejemplo, la variación de los signos vitales. En ese momento que nosotros vemos tal vez la alteración de un signo vital, si le tomé a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde yo le registro. No voy a esperar que sea a las 4 de la tarde para registrar los signos vitales de la 1 de la tarde o de las 2 de la tarde, sino en ese momento. Organización. Es importante informar siguiendo un formato u orden lógico. Es decir, ustedes siempre cuando van a realizar un informe tienen que hacerlo de manera cefalocaudal. Es decir, desde la cabeza hacia los pies. Van a revisar al paciente, van a verle al paciente y van a ver si voy bajando desde la cabeza, voy identificando si el paciente está febril, voy bajando, el paciente está con apoyo de oxígeno, voy bajando y no sé, tal vez el paciente tiene una vía central yugular derecha, voy bajando, el paciente está con dolor del abdominal, sigo bajando, el paciente está con una sonda Foley, voy bajando, el paciente está con una lesión por presión grado 1 en los talones, en los tobillos, ¿ya? Entonces, siempre tiene que ser organizado, debe tener un orden lógico, tiene que ser de manera descriptiva y de manera cefalocaudal o craneocaudal, es decir, desde la cabeza hacia los pies. También dentro de las normas de redacción y registro de enfermería es importante la confidencialidad. La enfermera no debe revelar el estado del paciente a otros pacientes o miembros del personal no implicados en su atención. Igual, el personal de enfermería no, dentro de sus funciones, no está dar el diagnóstico al paciente. Recuerden que la persona que da el diagnóstico o el informe de cómo está el paciente, de si está mejorando o no está mejorando, no es del personal de enfermería, es del médico, ¿ya? Entonces, es responsabilidad del médico si el paciente tal vez hace un deterioro neurológico, si el paciente, nosotros podemos verle al paciente, ¿no es cierto? Nosotros estamos bien, nosotros tenemos el conocimiento y le vemos que está con deterioro neurológico. Le vemos que el paciente, no sé, está desaturando, está hipotenso, está hiperglicémico. Entonces nosotros le comunicamos al médico y así venga el familiar y nos diga, ¿qué está mi familiar? ¿Usted cómo le ve? Ahí con toda la educación y respeto, señora, por favor, comuníquese con el médico o ya le llamo al médico para que le dé un informe. Y él explique lo que tiene su familiar, ¿ya? Nosotros no intervenimos en ese tipo de información.
Sí, claro, cuando le vamos a hacer algún tipo de procedimiento, le vamos a tomar signos vitales, le vamos a tomar tal vez una muestra, le vamos a llevar a hacer un examen. Claro, ahí sí vamos a hablar con el paciente o con el familiar y le vamos a explicar el procedimiento que vamos a hacer. Pero en cuanto a diagnósticos, no. Eso directamente con el personal médico. Formatos de la historia clínica de hospitalización. Cada región de salud estandarizará los formatos a ser utilizados en los establecimientos del ámbito de su jurisdicción, ajustando a sus requerimientos de la diagramación y diseño de los mismos. Entonces, muchas veces nosotros vemos las hojas, yo qué sé, las de signos vitales. Vemos la hoja de signos vitales de un hospital y comparamos con las de la clínica y las del otro hospital y ninguna de las tres son igualitas, pero a la final tienen la misma esencia, el mismo contexto, lo que debería importarnos. Está como registrar la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la presión arterial, las ingestas, la eliminación, ¿ya? El balance hídrico. En todos, aunque esté en diferente formato, en diferente diagrama, a la final todas las hojas de la historia clínica son normadas por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, independientemente de que la adapten de acuerdo a la necesidad en cada casa de salud, estas deben tener a la final el mismo contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las hojas de signos vitales, lo más importante va a estar ahí, el registro de signos vitales, que el pulso vamos a registrar siempre con esfero rojo y con un circulito, la temperatura siempre con un triangulito y de color azul. Sí, entonces a nivel general va a haber eso, no va a cambiar, independientemente en el lugar en donde esté y del diagrama o de la forma, del formato que le den a este tipo de hojas de historia clínica. Tenemos la hoja de autorización de ingreso. En esa hoja de ingreso están los datos del paciente, los datos de la persona legalmente responsable, la firma del paciente o del representante, los nombres y apellidos del representante y también el nombre y firma del médico que indica el internamiento u hospitalización. Esa es la hoja de autorización de ingreso. Luego tenemos la hoja de signos vitales. Aquí, si ven, sí se ve la hojita de signos vitales. No, Lisa. No, Licen. A ver. Ahí sí, ¿no? Sí, Licen, ahí sí se ve. Ya. Ustedes me supongo que deben utilizar esta hoja o deben llevar esta hoja, ¿no es cierto? Sí, Licen. Ya. Entonces, aquí, esta es la hojita de los signos vitales. Como yo les decía, son los formularios en donde nosotros como enfermería registramos toda la información importante y necesaria para que el médico mire y diga, ah, no, mire, el paciente está haciendo taquicardia, el paciente está con fiebre, el paciente está hipotenso. Ya, entonces en esta hoja el médico se puede ir identificando cómo va evolucionando el paciente. Entonces aquí nosotros, en establecimiento, el nombre de la casa o centro de salud, nombres, apellidos, sexo, si es masculino, femenino, número de hoja, historia clínica, que es el número de cédula, ¿no es cierto? Aquí en fecha vamos a poner la fecha, días de internación. ¿Cómo contamos los días de internación? A partir de las 24 horas, Licen. Muy bien. Si el paciente ingresa hoy, que es 28 de diciembre, en día de internación, yo le voy a poner una rayita o le voy a poner 0, porque para hoy no es ningún día, ¿no es cierto? Recién, si el paciente ingresó hoy a la 1 de la tarde, recién mañana a la 1 de la tarde va a estar un día internado.
pero hoy es día cero o ponemos una rayita. En día postquirúrgico también se cuenta de la misma manera, ¿ya? Aquí van a poner una rayita, digamos, al paciente bajó a hacerse una apendicectomía, bajó hoy en la mañana. Entonces, en todo largo de aquí, ustedes con rojo va a escribir aquí a lo largo, van a poner apendicectomía. Entonces, nosotros sabemos que la cirugía la hicieron el 28 de diciembre en la mañana. Entonces, recién el 29 de diciembre en la mañana va a ser el primer día postquirúrgico. ¿Ya? Aquí en los signos vitales, aquí nos dice, siempre el pulso vamos a trazar con rojo y con un circulito. La temperatura lo vamos a trazar con azul y con un triángulo. Ustedes, como me dijeron, estas hojitas ya manejan porque ya trabajan en el área de salud. Entonces, aquí ustedes más que nadie han de saber, ¿no es cierto? Aquí en la temperatura tenemos los grados centígrados. Entonces, dependiendo de la temperatura que nos marque el paciente, nosotros vamos a registrar. Si me marca un 36,4, entonces voy contando 36,2, 36,4 y aquí dibujaré el triangulito azul. Si me dice que el paciente está con 86 de frecuencia cardíaca o pulso, yo cuento 80, 82, 84, 86, dibujo un circulito rojo y ahí está el pulso, ¿no es cierto? No hay problema con el manejo de esta hojita. En la frecuencia respiratoria, igual vamos a poner, yo qué sé, el paciente está con 14 respiraciones por minuto, vamos a poner 14 RPM, respiraciones por minuto, o simplemente 14X y la rayita de minuto. La presión arterial ya depende del formato. Muchas veces nos dan así, dos cuadritos, uno arriba y otro abajo. El de arriba siempre va a ser la presión sistólica y el de abajo la presión diastólica. En otros casos van a encontrar un solo casillerito donde ustedes van a separar con un slash, van a separar la presión del paciente, ¿no es cierto? En este caso, si fuera 120, 80, si solo hubiera un cuadrito. Si no hay un cuadrito, hay dos, pues primero escribimos la sistólica y luego escribimos la diastólica. Luego nosotros tenemos aquí lo que es el balance hídrico. El balance hídrico, ¿ustedes sí llenan? ¿Sí han llenado? Sí, Lice. Ya. Entonces, en el balance hídrico, ¿no es cierto? Muy bien. En el balance hídrico ustedes ponen todos los ingresos y todos los egresos, todas las eliminaciones. Y después de que nosotros hagamos esto, nos podemos dar cuenta si es un balance positivo o es un balance negativo. ¿Cómo yo saco esto? Con todos los ingresos, ¿no es cierto? Por vía parenteral, por vía oral. Entonces, por vía parenteral, ¿qué significa? Todo lo que ingresó al paciente por la vía que no es oral, ¿ya? En este caso, digamos, el paciente está hospitalizado, está recibiendo una hidratación. Entonces, yo voy a poner todo lo que el paciente recibió ¿en qué periodo de tiempo hago yo el balance hídrico? En 24 horas, Lice. Todo lo que el paciente ingresó y egresó en 24 horas. Entonces, por la vía parenteral, pues yo voy a poner, no sé, el paciente recibió antibiótico, recibió analgésico y recibió también hidratación. Entonces, yo aquí voy a poner todo lo que el paciente recibió, ¿ya? Aquí en vía oral voy a poner todo lo que el paciente recibió en las 24 horas. Puede ser en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, si después tomo una coladita, una agüita. Voy a poner todo lo que el paciente ingirió por vía oral en las 24 horas. Y
voy a sumar el total de ingesta, el total de ingresos por vía parenteral y por vía oral. El total es, una vez de que ya hemos sumado los dos, ahí sí consideramos el total de ingesta. Y asimismo en la eliminación, ahí vamos a sumar todo lo que el paciente elimina por cualquier medio. Puede ser por orina, por drenaje, puede ser por vómito, por deposiciones diarreicas, ¿ya? Entonces todo eso nosotros vamos a poner aquí y el total, vamos a poner todo el total de los egresos. Entonces, ¿en qué consiste el balance hídrico? En restar lo que ingresó menos lo que egresó. Entonces, una vez de que nosotros hacemos esta operación, nos vamos a dar cuenta. Se supone que si es un balance hídrico, esto debería quedarnos igualito, ¿no es cierto? Digamos, si el paciente ingresó 3,000 ml, también debería eliminar 3,000 ml. Y se podría decir que está en un balance hídrico igualito, ¿no es cierto? Pero puede darse el caso de que, no sé, tal vez el paciente está reteniendo líquidos. Entonces estamos ingresando mucho líquido, pero no está saliendo. En ese caso se considera como un balance positivo, porque está ingresando más de lo que está eliminando. ¿Ya? ¿Y cuál puede ser la complicación de esto? Retención de líquidos, Licen. Retención de líquidos, ¿no es cierto? Algo está pasando con el riñón de este paciente que no está eliminando. Entonces, cuando el balance le sale positivo, ustedes pueden estar pensando en una retención de líquido. Enseguida, al menos si es muy notable esta retención, el paciente va a empezar a edematizarse, ¿ya? Va a empezar a hincharse, ¿no es cierto? Ustedes van a verle edematizado al paciente, entonces generalmente esto pasa porque el paciente no está eliminando. Ustedes hacen el balance hídrico y se van a dar cuenta que hay más ingestas que eliminación. ¿Y qué pasaría o qué nos daría a pensar cuando el paciente está eliminando más de lo que está ingiriendo? ¿En qué se pensaría en cambio ahí? En una deshidratación, ¿no es cierto? Porque el paciente, digamos, está haciendo 2, 3 deposiciones líquidas de 300, 400 ml y está sin hidratación. Entonces, ¿qué se puede esperar del paciente? Que el paciente se me deshidrate. Entonces, generalmente, ahí, si hacemos un balance hídrico, nos vamos a dar cuenta que el balance está en negativo, ¿ya? Entonces, para eso me ayuda el balance hídrico, para yo poder identificar si el paciente está ingresando o está en un balance de líquidos normal. Si el balance está, si el paciente está ingresando y eliminando correctamente, ¿ya? Aquí en esta partecita de los signos vitales también, también aquí vamos nosotros a registrar el aseo o baño del paciente todos los días. Ustedes saben que todos los días hay que bañar al paciente en las mañanas. Ya, si el paciente tal vez recién ingresó al servicio y ya es en la tardecita, por lo menos se le realiza un aseo, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a chequear aquí. Aquí dice en el primer recuadro si fue aseo y en el segundo recuadro si fue baño. Entonces, si fue baño, ustedes van a chequear en dónde está baño. Aquí van a poner el peso en kilogramos, la dieta administrada, eso generalmente nos pone el médico, nos dice la dieta general y hipercalórica, no sé. Aquí el médico en las indicaciones nos va a poner la dieta que el paciente debemos nosotros administrarle. Entonces ustedes van a escribir aquí. El número de comidas van a poner cuántos números de comidas. Si el paciente tiene diabetes, generalmente ponen 5 comidas, ¿no es cierto? Entonces van a poner 5 o 3.
En número de micciones y deposiciones, no sé si ustedes también lo realizan de esta manera, pero generalmente lo que se hace aquí es hacer aquí 2 rayitas, ¿no es cierto? ¿Con qué fin hacemos aquí 2 rayitas? Justo aquí en número de micciones y deposiciones. Bueno, hacemos aquí las 2 rayitas porque generalmente los turnos del personal de auxiliar de enfermería son de 6 horas, mañana, tarde y noche. Entonces aquí van a registrar cuántas veces el paciente hizo la diuresis, cuántas deposiciones hizo en la mañana, cuántas hizo en la deposiciones y micciones en la tarde y cuántas micciones y deposiciones en la noche. En algunas hojas, en algunos formatos pueda que tengan aquí. En el caso de que no lo tengan, ustedes darían estas rayitas para que sea más fácil que ustedes puedan ir identificando a tiempo, ¿no es cierto? Y le avisan al personal de enfermería o al médico, ¿sabe qué, doctor? La paciente en el turno de la mañana y la tarde no ha hecho ninguna deposición o no ha orinado. Entonces eso nos ayuda a darnos cuenta o a identificar a tiempo si tal vez el paciente, no sé, necesita tal vez un diurético. ¿Qué está pasando con el paciente que no está realizando sus eliminaciones correctamente? Aquí en actividad física también depende de la indicación médica, dependiendo del caso del paciente. Me puede decir reposo absoluto, reposo relativo, o el paciente no necesita ningún tipo de reposo, entonces el paciente está ambulatorio. Ustedes van a escribir aquí. En el cambio de sonda, fuera pues si la paciente tal vez tuviera una sonda Foley, una sonda, generalmente la sonda Foley ponemos aquí. Ya, ahí para que ustedes pongan cambio de sonda. Y si se cambió, pues poner la fecha en la que se cambió. En recanalización de vía, si el paciente tal vez se le salió la vía o estuvo infiltrado, van a poner ahí. Y responsable van a poner pues siempre la inicial del primer nombre, el apellido y las funciones. Siempre cuando ustedes hagan cualquier tipo de informe, de reporte, de hoja, siempre van a poner la primera inicial del nombre, el punto, su apellido completo y las funciones que están desempeñando. ¿Ya? Esta hojita de signos vitales, ¿tienen alguna duda? No, Licen. Ya. También tenemos, no sé si ustedes manejan la hoja de Cardex, han manejado la hoja de Cardex de medicamento. También es importante que ustedes sepan la hoja de Cardex porque es muy importante para que ustedes cuando manejen el medicamento sepan en qué vía, por qué vía tienen que administrar, cuál es la dosis. Ya, entonces esa es la hoja de Cardex de medicamento. No sé si alguien de ustedes ha manejado esta hoja de Cardex, Sí, Licen, yo sí manejo. ¿ya? Entonces aquí, muy bien, entonces aquí nosotros igualito. Recuerden, chicas, las hojas de historias clínicas son documentos legales. Entonces ustedes siempre tienen que, si tal vez el personal de estadística no registra o no llena los encabezados, ustedes pues son el segundo filtro, ¿ya? Si por A o B circunstancia ellos no llenan, ustedes tienen que llenar esta información, porque esto también es un derecho del paciente, el derecho del paciente de acceder a su información, de tener siempre su información. En cambio, supóngase si no está bien archivada la historia clínica, no le pusieron, no rotularon bien las hojas.
¿Y qué pasa? Que se traspapeló. Entonces el paciente, no sé, tal vez tenía ahí en su historia clínica, tenía algo muy importante, tenía su registro de, no sé, de algún tipo de exámenes que el médico le mandó a hacer y por tal vez por nosotros no hacer nuestro trabajo bien, que es asegurarnos de que todas las hojas estén correctamente rotuladas, entonces se va a perder esa hoja de la paciente. Imagínense. Entonces pónganse ustedes siempre en el lugar del paciente y si a ustedes les hicieran eso, ¿ustedes qué hicieran? Fueran a hacer un relajo, ¿no es cierto? Fueran a decir, no, pero yo, no sé, tal vez un examen que nos costó dinero o fue muy doloroso y estaba ahí pegado o estaba ahí copiado los resultados. Imagínense ustedes que les digan, se perdió esa hoja. Es su derecho, ¿no es cierto? Es su derecho de que ustedes tengan como pacientes acceso a su información, que su información esté correctamente guardada. Entonces, para evitarnos ese tipo de hojas, si se traspapela o lo que sea, por lo menos yo sé de qué paciente es, cuál es la historia clínica, ya, por lo menos ya sé cómo buscarle o cómo encontrar la historia clínica en donde tengo que colocar esta hoja, ¿ya? Entonces, el cárdex de medicamento no es nada más y nada menos que la hojita en donde nosotros vamos a registrar los medicamentos que el paciente está recibiendo, el horario en el que el paciente va a recibir la medicación, ¿ya? Y también ahí voy a registrar el horario que mis compañeras van a dar la medicación. Generalmente esta hoja de cárdex de medicamento se saca en la mañana, ¿ya? Se saca en la mañana y se deja sacando hasta el día siguiente, más o menos dependiendo de la hora en la que pasan los médicos la visita, más o menos hasta las 10 de la mañana, para que el personal que recién ingresa pueda administrar la medicación y no se retrase, ¿ya? Entonces aquí vamos a llenar como la anterior hojita, todo el encabezado correctamente y aquí me dicen los medicamentos. Aquí está la numeración y aquí me dicen los medicamentos, la presentación, la vía, la dosis y la frecuencia. Entonces, aquí vamos nosotros a escribir. Presentación. Vamos a poner primero el medicamento. Vamos a poner un medicamento muy conocido, ¿no es cierto? El paracetamol. Van a poner 1 gramo intravenoso cada 8 horas. Van a poner el medicamento, la dosis, la vía de administración y la frecuencia de administración del medicamento. ¿Ya? Entonces, así van a llenar ustedes con cada uno de los medicamentos. El medicamento, la dosis que vamos a administrar, la vía por la que vamos a administrar y la frecuencia con que vamos a administrar. Decimos que hoy es 28 de diciembre. ¿Ya? Entonces el día y vamos a poner también del día siguiente. Me he puesto 29, me le corrijo. Chicas. Uy. Bueno. Ay, no sé cómo hacer esto, pero bueno, aquí es de la fecha 28 y el día siguiente que sería borrar el dibujo.
Ya, entonces supongamos nos dice que la frecuencia de administración es cada 8 horas. Entonces nosotros vamos a poner que le vamos a administrar la medicación al paciente ahorita a las 10 de la noche, ¿ya? Entonces nosotros estamos ahorita de trabajo y le vamos a administrar la medicación al paciente a las 22 horas, ¿no es cierto? A las 10 de la noche. Aquí pongo mis iniciales, que sería la M y la R. Y mi función, que sería enfermera. ¿Ya? Como yo les digo, ustedes tienen que dejar sacando la medicación. Entonces, si me dice cada 8 horas, ¿a qué horas tendría que dejarle sacando yo para el 29? Si sacamos, dicen de 6 de la mañana, sería 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche y 6 de la mañana, hasta las 6 de la mañana. Ya, muy bien. Entonces, ahorita yo empecé recién, ahorita ingresó la paciente y recién ahorita el médico dijo, ¿sabe qué? Dele el paracetamol ahorita a las 10 de la noche. Entonces yo le di a las 10 de la noche. Yo dejo sacando para las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Como yo les digo, la medicación hay que dejar sacando hasta el día siguiente. Entonces, yo mismo, como estoy trabajando en la velada, yo mismo mañana a las 6 de la mañana le administro al paciente y dejo sacando, ¿ya? Pero si me dice, por ejemplo, vamos a ponerle otro. Por ejemplo, me dice aquí a mi casina, ¿ya? Me dice a mi casina. Vamos a poner uno que es más común, ampicilina. Más sulbactam. Vamos a poner 1.5 gramos. Intravenoso, está la vía. Y vamos a poner cada 12 horas. Entonces también nos dijo ahora a las 10 de la noche. Entonces le administré. Yo le administré hoy a las 10 de la noche. ¿Ya? ¿Hasta cuándo le tendría que administrar la siguiente dosis? 10 de la mañana del día 29. ¿Pero le administro yo o no? No, No, ya y- no, les entra del nuevo turno. El nuevo turno, ¿no es cierto? Entonces yo dejo sacando nomás la indicación para el 29 y le dejo poniendo 10. Por ejemplo, esta que yo salía de la velada, esta sí, ¿no es cierto? Porque yo salía a las 6 de la mañana, mi compañera que viene con el nuevo turno, ella no va a poner la medicación porque ella recién a las 7 llega, le entrego el turno, me recibe, entonces ella no va a administrar esta medicación. Entonces yo tengo que dejar administrando la medicación hasta las 7 de la mañana. Y pasada esa hora, pues tengo que dejar sacando, porque ustedes saben todo el trajín de lo que es recibir, entregar los turnos, el pase de visita, entonces muchas veces el médico se demora en subir las indicaciones. Pero mientras tanto, el paciente tiene que recibir su dosis, sobre todo si está con analgésico, si está con antibiótico. Entonces, en ese caso, por eso es muy importante que dejemos sacando la indicación por lo menos hasta las 10 de la mañana del día siguiente para que la compañera que viene al turno de la mañana pueda adelantar administrando esta medicación hasta que el médico ponga las indicaciones y sepamos qué medicación o con qué tratamiento el paciente va a continuar. ¿Ya? Como ustedes ya saben de esto, muchísimo mejor, nos facilita, pues sí saben de lo que estoy hablando y es más fácil para ustedes, ¿verdad? Sí, Lice. Ya. Listo, chicas. Entonces, también aquí dentro de estas hojitas, ¿cómo borrar? Borrar todos los dibujos. Ya. Aquí ya vimos lo de la gráfica de los signos vitales.
La anamnesis, ¿qué es la anamnesis? Es la toma de información del paciente, donde está la fecha y hora de atención, la enfermedad actual, el relato de la enfermedad, cómo ha ido evolucionando la enfermedad. Ahí vamos a poner los antecedentes personales, los antecedentes familiares, ¿ya? En el examen clínico es, en cambio, un examen general, regional, que va desde la cabeza hacia los pies, es decir, de manera cefalocaudal. Recuerden que este de aquí, la anamnesis y el examen clínico, el diagnóstico, el tratamiento médico, lógicamente es llenado por el personal médico, ¿ya? Aquí en plan de trabajo, pues cuando nos indican hay que realizar una interconsulta, hay que realizar algún tipo de examen, pues ahí nosotros como enfermería vamos a ayudar, tal vez, no sé, si nos toca agendar algún turno, nos encargamos de bajar a agendar o de mandar al personal que esté en ese rato tal vez a cargo a que nos ayuden agendando el turno para realizar los exámenes que el paciente requiere. La evolución también es la hoja que el médico llena, en donde va poniendo todas las notitas de la evolución del paciente. Es decir, el paciente ingresó el día de hoy, en la hojita de evolución, el paciente, el médico el día de mañana o hoy a la medianoche hace una notita en donde dice paciente en mismas condiciones, o paciente con deterioro neurológico, o paciente con presión arterial. Entonces el médico va a poner en la hoja de evolución todas las novedades que existe con el paciente. También tenemos los formatos de laboratorio, en donde van a solicitar los exámenes de laboratorio. En algunos lugares que todavía no está automatizado todo, no está con sistemas, todavía existen algún tipo de hospitales, así que sobre todo los básicos, en donde se manda la hojita de laboratorio y en la misma hojita de laboratorio de pedido mandan los resultados. Pero en otro caso que ya está todo, no sé, digitalizado, lo que hacen es mandar el pedido de laboratorio y después los resultados ya le suben automáticamente a los sistemas. También existen el formato de informe de diagnóstico por imágenes, el formato de anatomía patológica. Y llegamos a las notas de enfermería. Las notas de enfermería, existen diferentes tipos de notas. Vamos a, por ejemplo, una nota de ingreso. En la nota de ingreso es importante que nosotros anotemos la fecha, la hora, en la forma que el paciente ingresó y una breve descripción de la condición del paciente y sus signos vitales. Luego tenemos la evolución en el transcurso de la hospitalización, en donde nosotros deberíamos anotar de forma descriptiva utilizando el método científico para resolver problemas. Para ello emplear la siguiente norma técnica, que es el SOAP-IE. Ya, entonces supóngase, en la nota de ingreso nosotros vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner paciente, vamos a la fecha primero, ¿no es cierto? Hoy 28 de diciembre del 2021, 22 horas, y vamos a poner paciente ingresa al servicio de cirugía general, consciente, orientado, el grado que el paciente está, ambulatorio, o paciente ingresa en silla de ruedas acompañado de su familiar. Entonces ustedes van a poner en la forma que el paciente ingresó. Si el paciente ingresó caminando, si el paciente ingresó en camilla, si el paciente ingresó en silla de ruedas, si el paciente ingresó en compañía de un familiar, si el paciente llegó en compañía del personal de salud que le está trasladando de otro servicio, de otro hospital. Todo eso van a poner ustedes en el momento del ingreso y le van a poner, una vez de que ponen eso, cómo ingresa el paciente, van a poner una breve descripción de manera cefalocaudal. Paciente, no sé, tal vez con edema en el ojo izquierdo, con apoyo de oxígeno por cánula nasal, con vía periférica permeable en miembro superior derecho, con abdomen no doloroso, no sé, con diuresis, pendiente diuresis, ¿ya? Todo lo que el paciente o cómo el paciente nos está llegando a nosotros que estamos recibiendo. Ahí importantísimo revisar las pieles del paciente para ver si el paciente tiene algún tipo de lesión por presión, ¿ya? Eso básicamente hacemos cuando el paciente llega a nuestro servicio.
ahí ponemos la nota de ingreso. Cuando el paciente ya está en el servicio, cuando el paciente ya está hospitalizado, nosotros hacemos una nota con esta norma técnica que es el SOAPIE. La S se refiere a datos subjetivos, lo que el paciente me refiere, ¿ya? Entonces el paciente dice, me duele la cabeza, entonces ustedes en la S van a poner, paciente refiere cefalea, ¿ya? ¿Por qué son datos subjetivos? Porque es lo que el paciente me dice. Yo no estoy viendo, o sea, el paciente me podrá o no me podrá estar mintiendo, pero es lo que el paciente me está diciendo, es algo subjetivo. Ya es algo que yo no puedo comprobar si es cierto o no. Entonces, en la S ustedes van a poner lo que el paciente les refiere. En la O van a poner los datos objetivos, lo que yo estoy observando. Aquí en este caso serían los signos, ¿no es cierto? Si yo le veo al paciente que está febril, entonces eso sí yo puedo comprobar, yo puedo cuantificar, yo estoy viendo que el paciente está haciendo una febrícula. Entonces aquí en la O, ahí sí pongo, no sé, paciente con Glasgow de 15/15 en el día febril. ¿De cuánto? Febril de 38,5. Se administra medicación de acuerdo a indicación médica. Vía periférica permeable en miembro superior izquierda. Se administra hidratación, ¿ya? Entonces ustedes van a poner aquí en la O todo lo que ustedes están viendo con el paciente. Están viendo si la piel está irritada, están viendo si la vía periférica está tal vez infiltrada, si está con flebitis, no está con flebitis, si el paciente está con algún tipo de sonda. ¿No se está compartiendo la pantalla? No, Lice. Ahí ya. Ahí sí, Lice. No me avisan pronto. Bueno, en este caso aquí ustedes, pero sí me escuchaban, ¿no es cierto? Sí, Lice. Entonces en la O ustedes van a poner datos, los datos objetivos, lo que ustedes están viendo. En la A es la conclusión diagnóstica, es decir, el diagnóstico de enfermera. Nosotros no somos médicos, no damos diagnósticos médicos, pero sí damos diagnósticos de enfermería. Entonces en la A yo voy a poner mi diagnóstico, mi conclusión diagnóstica como enfermera. Entonces yo le veo que el paciente está haciendo hipertermia. Entonces yo el diagnóstico le voy a poner hipertermia o voy a poner riesgo de infección relacionado con hipertermia. ¿Ya? Porque probablemente el paciente esté con algún tipo de infección y por eso me está haciendo fiebres, ¿ya? El paciente, no sé, no está respirando por sí solo, sino está con apoyo de oxígeno. Entonces yo voy a poner ahí en la conclusión diagnóstico, voy a poner deterioro de la función respiratoria o deterioro del intercambio gaseoso. Voy a poner en la A, que es la conclusión diagnóstico, pero del diagnóstico de enfermería. En la P es el plan de cuidados. Es decir, yo como enfermería, ¿qué voy a hacer con ese paciente? Por ejemplo, un paciente que está con hipertermia. Yo lo que voy a hacer es administrar la medicación antipirética. Voy a aplicar los cuidados de enfermería, ¿no es cierto? Es donde voy a aplicar yo medidas para poder bajar la temperatura al paciente, para poder bajar la fiebre. Voy a controlar, no sé, la curva térmica cada 2 horas. Voy a controlar los signos vitales, voy a comunicar al médico cualquier novedad. Todo lo que yo voy a hacer con el paciente voy a poner aquí en intervenciones de enfermería. En plan de cuidados, ¿yo qué quiero? Controlar la temperatura, ¿no es cierto? Ya, y en las intervenciones voy a poner todo lo que yo voy a hacer para lograr eso. Y en la E significa la evaluación, es decir, yo utilicé la medicación antipirética, entonces yo le pongo aquí en evaluación, paciente al momento con temperatura de 36,5.
Ah, ya, entonces, ¿qué significa? Que todo el plan de enfermería que yo utilicé con mi paciente sí sirvió, sí valió. Entonces, en la evaluación yo tengo que poner si el plan que yo hice con mi paciente fue efectivo o no fue efectivo, ¿ya? Entonces, así tienen que estar básicamente realizados los informes, sobre todo los informes de evaluación. Si se trabaja en 3 jornadas, en los informes deberá haber un informe de la mañana, de la tarde y de la noche. Si se trabaja en 2 jornadas, deberá haber un informe del día y otro informe de la noche. Si hubiese algún tipo de novedad con el paciente, siempre nosotros vamos a escribir un informe con la novedad del paciente. ¿Cuál fue la novedad? Tal vez algún tipo de deterioro, presiones, lo que sea, ahí vamos a escribir también de manera cefalocaudal las notas que tengamos que escribir, ¿ya? Si tienen alguna duda, chicas, yo les aconsejo que revisen esto, revisen también las tareas, los deberes que ya están subidos a la plataforma, creo que es en el de investigación o en el taller, que ustedes tienen que elaborar un informe de enfermería enfocándose en esta técnica del SOAPIE. Entonces, revisen, miren y cualquier observación, cualquier duda me la hacen llegar a la siguiente clase. Sí, Liz, en ese para que nos explique ya. Milice, Lo que yo pueden tengo una hacer, duda. chicas, lo que podemos hacer es la siguiente, ustedes hagan un informe de acuerdo a esto que acabamos de ver del SOAPIE, hagan un informe y podemos revisar. Como somos pocas, podemos revisar y yo les ayudo a que vayamos viendo cómo cómo estamos elaborando el informe. Milice, yo tengo una duda igual en el deber de la ingesta y excreta. Ujú. ¿Cómo le saco el gasto urinario, Milice? El gasto urinario se saca el total de la diuresis de 24 horas dividido para 24 horas. Ahí me Saldría el escuchan. 58.33. Mande. O sea, en el gasto urinario, por ejemplo, en lo que yo estaba sacando las cuentas sale 1,400 y si lo divido por las 24 me sale 58.3. Ya, le divides también para el peso del paciente. Ahí va para el peso del paciente. Ajá, el gasto urinario es la fórmula, la diuresis de 24 horas dividido para las 24 horas y dividido para el peso del paciente. ¿Cuánto le sale ahí? $1.04. Ya, en esos valores tiene que salirles. Eso significa el gasto urinario de mi paciente. Cuando ustedes les pregunten el gasto urinario, tienen que hacer esta operación. Ya, igual cualquier duda que tengan, chicas, revisen, miren y me las hacen llegar. Si desean para poder revisar, pueden hacer el informe y revisamos aquí a ver dónde tenemos que aumentar o revisar un poquito, ¿ya? Ya, Milice, muchas gracias. Listo, chicas, si no hay más dudas, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Pueden nomás descansar. Gracias. Ya listen, gracias. Hasta Chao, mañana. Liz. Chao, chicas. Hasta mañana. Hasta mañana, Liz. Hasta mañana. Hasta el 30 está cambiado la fecha. Revisarán, por favor. Listen, o sea que nos falta todavía, pero para el 30 está también ya la evaluación, la lección. ¿O cambiaron también? Yo les pedí que les cambien la fecha de entrega. No sé si les habrán cambiado la de la lección también. Oh.
Porque por ejemplo, lo del trabajo que era para hoy, solo nos pusieron para mañana, un día nomás, el resto estaba igual. Así me dijeron que solamente le habían modificado. Con todo yo les pedí que les cambien, pero creo que solo les han cambiado un día, así me dijeron. Bueno, Ujú. con todo igual el deber no está tan grande. Lo que está un poquito más largo es El de investigación, el deber sí. investigativo que está Ujú. que está llenar el CARDEX también. En el modelo del CARDEX, con que ustedes hagan así el cuadradito, poniendo el medicamento, el horario y eso es más que suficiente. Ya. Listo. Ya, chicas, entonces descansen nomás y nos vemos el día 30, ¿ya? Ya, Lisa. Hasta luego.